La siguiente declaración fue escrita oficialmente por el Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani el día 17 de marzo del 2010, cuyo título Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 35, versículo 28. En el nombre de Dios, el más clemente, el más misericordioso, y que las bendiciones de Dios y su paz sean con el profeta de Dios Muhammad y sus purificados descendientes que vuelven a Dios arrepentidos. Y la paz de Dios sea con sus mensajeros y con quienes los siguen con buenas acciones hasta el día del juicio final. Mi hermano preguntante, el conocimiento que eleva los grados de los creyentes es el conocimiento que lleva a conocer la grandeza y los atributos de Dios su Señor, que los creó, glorificado sea su nombre. De hecho, no encontraréis a nadie que tema a Dios, excepto aquellos que llegaron a conocer a Dios su Señor, ya sea un erudito religioso o un iletrado que no sabe leer ni escribir. Y nadie teme a Dios de entre sus siervos, salvo aquellos que llegaron a conocer la grandeza de Dios, glorificado sea su nombre. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u. Sadaqallahu al-Azim. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 35, versículo 28. La verdadera interpretación de esto. Nadie llega a temer a Dios de entre sus siervos, excepto aquellos que llegaron a conocer a Dios su Señor, por lo que lo valoraron como merece ser valorado, y le glorifican proclamando su grandeza, gloria a Él, el Altísimo, y llegan a conocer la grandeza de Dios mediante la contemplación dentro de sí mismos. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 51, versículo 21. Luego piensa y se hace esta pregunta dentro de sí mismo. ¿Acaso fue Él quien se creó a sí mismo? La respuesta es evidente. No. Entonces, ¿quién lo creó? Por lo tanto, debe de haber un creador, porque tanto la razón como la lógica del ser humano rechazan el hecho de que su existencia fue sin que alguien lo creara. Y la lógica de la razón del libro dice que a cada acción tiene un actor, o mejor dicho, detrás de cada acción hay un hacedor. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 52, versículo 35. Luego pasa a pensar en la creación de lo que le rodea, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 88, versículos del 17 al 20. Luego, después de la contemplación en sí mismo y en la creación de lo que hay a su alrededor, llega a conocer más a Dios y a tener certeza en Él y en su encuentro, porque llegó a esta conclusión con conocimiento certero a través de la razón y la lógica de que no es posible que Dios haya creado toda esta creación en vano y de forma falsa. Glorificado sea Él. Entonces es así como llega a alcanzar el temor devocional de Dios, de manera que empieza a temer su castigo y a prepararse para su encuentro, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 3, versículo 191. Estos son los siervos de Dios que llegaron a conocer la grandeza de Dios su Señor a través de la contemplación de su creación. Gloria a Él. Y luego llegan a alcanzar la certeza en la fe en el Señor, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 51, versículos del 20 al 21. Quien conoce a Dios es uno de los sabios mediante su conocimiento a Dios su Señor. De hecho, solo ellos de entre sus siervos son los que llegan a temerle de verdad,
En cuanto a aquellos que no piensan en la grandeza de Dios su Señor, desconocen la verdad. Por lo que no importa cuánto llegan a saber, son ignorantes, ya que quien ignora a Dios es ignorante en todo el conocimiento. Quien llega a conocer a Dios, llega a conocer todo el conocimiento, y no le falta más que la percepción procedente de su Señor. De manera que él aprende, o va a preguntarles a aquellos que la han adquirido. ¿Cuál es la forma de adorar a Dios su Señor después de haber tomado la decisión de no adorar a nadie más que a Dios solo, sin ningún asociado, el Creador de los cielos y la tierra? Y la primera prueba para convencer a un ateo es su propia creación, y Dios Todopoderoso dijo: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسيضغنون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Capítulo 17, versículos del 49 al 52. Así se discute con los ateos hasta hacerles conocer a Dios su Señor, que no los creó en vano. Tal vez así se guarden y se den cuenta de la sabia razón de su creación, y luego adoren a Dios solo sin que le asocien nada. El que los creó exclusivamente para que le adoren únicamente a Él, sin asociarle a nadie. Quizás logren huirse hacia Él de forma recta. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios el Señor de los mundos. Vuestro hermano, el Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani.